Mi media hermana era hija de la concubina de mi padre. No tenía nada, pero el príncipe heredero la amaba con locura. Ni siquiera dudó en romper su compromiso conmigo, obligando a mi madre a reconocer que era la hija legítima de la familia Pinyan. Mi madre fue humillada hasta el extremo, se postró en las escaleras del palacio hasta sangrar por todas partes. Esa noche mi media hermana se arrojó al río. Más tarde, cuando el príncipe heredero ascendió al trono, me arrancó el corazón y me mató, y prendió fuego a mi madre hasta que fue consumida en un mar de fuego. Pero cuando volví a abrir los ojos, recordé el momento en que el príncipe heredero se arrodilló ante el emperador y le rogó que se casara con mi hermanastra. La empujé hacia adelante y con la mayor sinceridad dije, si el príncipe heredero realmente ama a mi hermanastra, que su majestad los una. Quería ver, sin mí en la foto esta vez, ¿podrían vivir felices juntos? Un mes después de que Wu Benie se convirtiera en emperador, acusó a la princesa mayor de conspirar contra el príncipe y colaborar con traidores para vender el país. Hizo que toda la casa Pinyan, más de 1000 personas, fuera arrojada a la prisión imperial. Me desolló, me cortó los tendones, me sacó los ojos y me abandonó como un trozo de tela rasgada a la puerta de la residencia Pinyan. Ató a mi madre a un poste de bronce al rojo vivo y luego prendió fuego a la residencia Pinyan. El poste de bronce ardiendo carbonizó la espalda de mi madre. Abrí mis ojos hundidos y la observé, sangre y lágrimas se mezclaban en 2 torrentes. Wu Benie me agarró del pelo y me levantó. ¿Sabes por qué te dejé la lengua? Se burló. Para que grites más fuerte, para que tu madre pueda oír. Si gritas con la suficiente amabilidad, quizá perdone a tu madre. Una vez le pregunté por qué me trataba así. Me dijo, si no fuera por tu madre, ¿cómo habría muerto Lu Yu? Ella había matado a mi Lu Yu, lo que debía hacerle sentir el dolor de perder a quien más amaba. Con el paso de los años, ocultó en secreto sus crueles intenciones, usando nuestro matrimonio como una forma de apoderarse del poder de mi madre en la corte, todo para vengar a Lu Yu. Pero, ¿qué tenía que ver la muerte de Lu Yu con nosotros? Fue su propio padre, el exemperador, quien ordenó a la Guardia Imperial que se ocupara de ella y simuló su suicidio arrojándola al río, para que casarnos con ella no nos permitiera explotar la influencia de mi madre. Se lo expliqué, pero nunca me creyó. Wu Benie, como un demonio, me clavó la espada en el vientre. El dolor se extendió robándome la razón, el sabor cobrizo de la sangre inundó mi boca. Grita. Exigió. ¿Por qué no lloras? No lloraría porque si lo hiciera, mi madre se descorazonaría. Empujó la espada aún más, retorciendo la empuñadura dentro de mí. Mi túnica estaba empapada de una suciedad indescriptible, teñida de un rojo intenso. Los ojos furiosos de mi madre se agrietaron. Es culpa mía. Si tienes algo, apúntamelo. Perdona a mi hijo. Perdóname. Pensé. ¿Alguna vez había perdonado a mi amado? Miró a mi madre con odio, me cortó las manos y luego las piernas. Este ataque porque abusaste de tu poder y mataste a Lu Yu. Este ataque para sacrificar el alma de Lu Yu en el inframundo. Y este ataque. Finalmente me clavó la espada en el pecho, me levantó el corazón y lo arrojó ante los ojos de mi madre. En el infierno abrasador, mi madre lloró, sus sollozos se llenaron de una tristeza insoportable. Mi conciencia se desvaneció lentamente. Madre, no llores. Si hay otra vida. Si hay otra vida. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en el salón imperial. Wu Benie estaba arrodillado ante el emperador y la emperatriz, hablando con firmeza y claridad, solo para pedir que la hija ilegítima de mi padre, Lu Yu, fuera su consorte. Todo empezó con él. Si deseaba estar con Lu Yu, lo ayudaría a cumplir su deseo. Quería ver, sin la influencia de mi madre, cómo podría ascender al trono del poder supremo. De repente empujé a Lu Yu hacia adelante y le dije con sinceridad. Si el príncipe heredero realmente ama a mi hermana, quizás su majestad debería bendecir su unión. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Incluso Wu Benie, aún arrodillado, me miró conmocionado. Lu Banji, ¿te has vuelto loco? Empezó Wu Benie, pero se tragó las palabras a medias. Lo miré. Hay un dicho que dice, más vale ser 2 pájaros volando juntos que inmortales separados. Si el príncipe heredero ya tiene a alguien en su corazón, ¿por qué debería interponerme en su destino?
Entonces me incliné profundamente ante el emperador. Humildemente solicito a su majestad que disuelva el compromiso entre el príncipe heredero y yo. Hermana mayor, por favor, no lo haga. ¿En serio? Se oyeron dos voces a la vez, una frenética, otra eufórica. Una era el pánico de Lu Yu. La otra, la alegría de Wu Benia. Lu Yu ignoró la advertencia de Wu Benia y se arrodilló ante mí. Por favor, hermana mayor, retráctate. Eres la hija legítima de la familia Pinyan. Tú y el príncipe heredero son una pareja bendecida por el cielo. Es una fortuna que incluso me muestre afecto, pero conociendo mi humilde condición, no me atrevo a robarle su matrimonio predestinado. El rostro naturalmente frágil de Lu Yu, ahora reluciente de lágrimas, la hacía parecer aún más delicada y pura. En mi vida pasada, rara vez interactué con ella, pero sabía muy bien que distaba mucho de ser inocente. Cada movimiento que hacía era calculado, retrocediendo para avanzar. Su despliegue obligó a Wu Benia a ayudarla a levantarse públicamente. Sus ojos estaban llenos de ternura y compasión. Aunque fuera de baja cuna, tanto ella como Lu Banji eran hijas de la familia Lu, ¿porque una debía vivir mientras la otra sufría afuera como una sirvienta? La expresión del emperador se ensombreció, comprendió lo que realmente significaba mi petición de romper el compromiso. Pero Wu Benia, cegado por la belleza, se inclinó 3 veces y suplicó: por favor, padre, permite que mi tío recupere a Lu Yu en la familia y reconozca su linaje. En mi vida anterior, cuando Wu Benia pidió romper el compromiso, me negué. La emperatriz, por amor a su hijo, le suplicó al emperador que emitiera un edicto para Lu Yu. El emperador levantó el sello de jade sin decir palabra, y lo arrojó directo a la cabeza de Wu Benia. Veo que has perdido la razón por una mujer. El pesado sello le golpeó la frente y la sangre brotó al instante. La emperatriz, aterrorizada y furiosa, se abalanzó. Majestad, solo tenemos un hijo, Benia. Desde niño ha sido obediente y nunca ha mentido. Ahora su único deseo es casarse con la mujer que ama. ¿Has olvidado las dificultades que pasamos para estar juntos? Si te niegas, me quitaré la corona de Fénix y me arrodillaré aquí para siempre. El emperador reinante había gobernado durante 18 años. La emperatriz era una lavandera a quien conoció mientras viajaba al sur, a Jiannan, siendo príncipe heredero. Se enamoraron a primera vista y al regresar, se casó con ella como su princesa heredera. Tras 20 años de matrimonio, el emperador se mantuvo fiel y nunca volvió a tomar concubina. Su romance se convirtió en leyenda en todo el imperio. Sin embargo, como la emperatriz solo tuvo un hijo, Wu Benia, lo apreciaba por encima de todo. Con su constante protección, Wu Benia creció arrogante e imprudente. Como príncipe heredero protegido por su madre, solía intimidar a los plebeyos y golpear a sus subordinados. Sin embargo, ante mi madre se comportaba como un corderito manso. De joven, creía que nos trataba de forma diferente porque mi madre era la princesa más venerada del reino, la mujer que una vez recibió una flecha por el emperador, y porque yo había sido prometida personalmente a él por decreto imperial, destinada a ser la futura princesa heredera. Creía que su obediencia provenía del respeto. Solo al morir supe que todo era mentira. Su obediencia era una máscara para su odio. Odiaba a mi madre con toda su alma. Cada vez que ella conseguía méritos en la corte, la incompetencia de la emperatriz se hacía más evidente. Cuantos más elogios recibía, más inútil se sentía. Liu Yu era el único que conmovía su corazón. No soportaba vivir eternamente a nuestra sombra. Por eso, por primera vez, se atrevió a desafiar a su propio padre. Pero después de casarnos, mi madre y yo le dedicamos todo nuestro esfuerzo. Trabajamos incansablemente para apoyar su causa, sin traicionarlo jamás. Y al final perecimos, nuestro hogar destruido, nuestra familia masacrada. No era más que un lobo de ojos blancos, uno que jamás conocería la gratitud. La sangre aún le corría por la frente. Mi madre lo miró con frialdad, rechazando su súplica sin dudarlo. Mi padre se arrodilló y prometió al emperador y a la emperatriz que les daría una explicación adecuada. Luego, sin decir una palabra más, tomó a Liu Yu, aún reacio a irse, y partió con nosotros. Todo esto, dijo con amargura, es culpa mía. Por mi culpa Liu Yu tuvo que mostrarse, y el príncipe heredero desarrolló sentimientos que nunca debió tener.
Si no te gusta, compraré otra residencia fuera de la ciudad, y la criaré allí. Mi madre se giró y le golpeó la cara con la mano, cortándola bruscamente. Su rostro era una tormenta de dolor y furia. ¿Todavía recuerdas, preguntó con frialdad, lo que me dijiste en nuestra noche de bodas? Cuando la familia Pinyan ya estaba en decadencia, mi madre se casó con mi padre. En su noche de bodas, mi padre juró que ella sería la única en su vida, que no amaría a ninguna otra mujer mientras viviera. Pero solo 3 años después, rompió esa promesa, criando en secreto a la hija de su romance con su novia de la infancia, manteniéndola oculta fuera de la finca durante 15 años. Fue mi culpa, dijo mi padre. Pero Liu Yu es inocente. Liu Yu lo siguió con lágrimas cayendo una a una sobre el camino de piedra. Princesa, por favor, perdona a mi padre. Si tan solo lo perdonaras, Liu Yu está dispuesta a irse y no volver a aparecer ante ti. Entonces se volvió hacia mí. Princesa del condado, ya no competiré contigo por el título de príncipe heredero. Solo te suplico por el bien de nuestros 18 años como padre e hija, que convenzas a la princesa de que lo perdone. Pensó que esas palabras la harían parecer humilde y sincera. Pero su pequeño acto de manipulación fue demasiado burdo. Antes de que mi madre pudiera siquiera enojarse, ya la había tomado de la mano y la había ayudado a subir al carruaje. Dentro golpeó la mesa de té con un fuerte crujido. ¿Incluso tú, piensas hablar por tu padre ahora? Madre, pregunté con calma, ¿crees que el príncipe heredero es realmente digno de ser emperador? Se quedó paralizada por un momento y luego frunció el ceño. Eso no tiene nada que ver con la traición de tu padre. Negué con la cabeza y le conté todo, lo que Wu Benia había hecho tras la muerte de Liu Yu en mi vida pasada, cómo la atormentaba y cómo me mató ante sus ojos. Mi madre quedó tan conmocionada que no pudo hablar durante un buen rato. Tras un largo silencio, tembló y susurró, Bani, has sufrido mucho. Fue mi culpa en esa vida pasada, no supe protegerte. Sonreí suavemente con la nariz ardiendo. Ya hiciste lo mejor que pudiste. Fui yo quien no supo ver su verdadero corazón. Lo que pasó entre Liu Yu y Wu Benia fue orquestado por mi padre, lo que demuestra que llevaba una larga traición en su corazón. Como todos son despiadados e infieles, dije con frialdad, entonces dejé que Liu Yu se convirtiera en la espada que los atacara. Mi madre declaró que ya no quería ocuparse de los asuntos domésticos y me confió todo en la residencia Pinyan. Papá no se atrevió a objetar. Solo después de cenar me detuvo en el pasillo. Bani, siempre has sido un niño muy comprensivo. Liu Yu es gentil y no tiene ambiciones. No te preocupes, no competirá contigo. Una vez que se case, estaré tranquilo. Todo en la finca Pinyan te pertenecerá al final. Me burlé para mis adentros. Si ella era tan dócil como él decía, ¿por qué le rogaría que se abrazara a Wu Benia? Pero si había dejado tan claras sus intenciones, ¿cómo podía una hija como yo ir en su contra? Esa noche ordené a mis sirvientes que prepararan un pequeño patio para Liu Yu. El patio estaba lejos de mis aposentos. Alguna vez fue allí donde guardaba mis preciados tesoros, lujosamente decorado y refinado. Mi padre me elogió por una vez. Liu Yu, ¿no vas a agradecerle a tu hermana? Liu Yu hizo una reverencia elegante con las pestañas bajas justo lo suficiente para ocultar la codicia y los celos en sus ojos. Liu Yu agradeció a su hermana por su amabilidad. En cuanto su padre encuentre otra residencia fuera, Liu Yu se mudará de inmediato. No me atrevería a molestar a mi hermana por mucho tiempo. El rostro de mi padre se ensombreció. ¡Qué tontería! Banji es tu hermana. ¿Cómo puedes decir que la estás molestando? Los dos, uno actuando, el otro respondiendo, esperaban a que la instara a quedarse. En mi vida anterior, la afronté creyendo que los pecados de los padres no deberían afectar a sus hijos. Pero esa compasión solo aplica cuando los hijos no reclaman los privilegios de esos pecados. Ya que papá la había presentado ante mí como un desafío, ¿cómo podría perdonarla? No perdonaría a nadie. Dije con dulzura. Mamá está de mal humor hoy. Creo que preferiría la comodidad de papá. Déjame este asunto a mí y, por favor, ve a hacerle compañía. Papá no dijo nada más. Solo suspiró, le susurró unas palabras a Liu Yu y se marchó a regañadientes.
Yo también me fui, no sin antes dejar atrás a varias matronas ancianas. Cuando le hicieron la cama, una de ellas dijo: cielos. Esta es la colcha de brocado de seda enviada desde el lejano reino de Ansia. Su Majestad se lo regaló a la princesa del condado en su ceremonia de mayoría de edad. Si se daña, el príncipe será reprendido ante el trono. Mientras preparaban su baño, otro exclamó: vaya. Esta tina está tallada en madera de agar milenaria. Hace años, cuando el príncipe heredero visitó Sunan para inspeccionar las inundaciones, solo encontró un bloque de esta madera y se la trajo como regalo a la princesa del condado. Ella nunca la había usado. Al quemar incienso, otro suspiró. Esta fragancia fue creada por el legendario maestro perfumista Zhao Yu, exclusivamente para la princesa del condado en su nacimiento. Posteriormente declaró que nunca volvería a fabricar incienso. Incluso una pequeña porción de este aroma vale una fortuna. Para cuando terminaron, la colcha de seda había sido reemplazada por una sencilla de algodón. El baño de madera de agar, por una tina de bambú. El incienso raro por las hojas de caña más baratas. Cuando los sirvientes se reunieron después, susurraron entre sí: ¿lo habéis oído? El príncipe heredero enfureció a su majestad al pedirle matrimonio a cierta mujer. Su majestad lo golpeó con el sello de jade, y ahora está confinado en sus aposentos. La emperatriz incluso se quitó la horquilla dorada y ha permanecido arrodillada ante el estudio real, implorando perdón. Me pregunto quién es esa mujer hechizante, dijo otro. Para que el príncipe heredero abandone a nuestra princesa del condado y enfurezca al mismísimo emperador. Si alguna vez lo descubro, le haré pedazos la cara. Silencio, advirtió uno. Mejor no chismear sobre asuntos reales y valoras tu vida. El rostro de Liu Yu palideció y luego se sonrojó. El peine de madera de durazno que tenía en la mano se quebró al sujetarlo. Aún así forzó una sonrisa temblorosa. Has trabajado duro. Ve a descansar. Si necesito algo, te llamaré. Las matronas hicieron una reverencia y se marcharon. Más tarde me dijeron que al salir, la expresión de Liu Yu era realmente digna de admiración. Sonreí levemente. Esto era solo el principio. Todos los días, cuando los sirvientes la atendían, cotilleaban convenientemente sobre las últimas noticias del palacio. Liu Yu, preocupada por Wu Benia, no podía comer ni dormir, de mal humor e intranquila. Wu Benia llevaba 7 días en ayunas. La emperatriz lloró día y noche, tanto que la corte lo supo. Un príncipe heredero que sumió en el caos el palacio imperial por una mujer. Fue suficiente para hacer suspirar al mundo. Muchos ministros de la corte pronto presentaron memoriales, redactados con dureza, instando al emperador a castigar severamente al príncipe heredero. Pero el emperador era un hombre sentimental. Con la emperatriz llorando día y noche, y Wu Benia desmayándose innumerables veces, su corazón finalmente se ablandó. Emitió un decreto imperial que ordenaba a mi padre añadir el nombre de Liu Yu a la genealogía de la familia Liu, reconociéndola formalmente como hija legítima. Según recordaba, el emperador no tardaría en mandar matar a Liu Yu. Llevando la insignia de mando de mi madre, fui a la finca de la princesa real y movilicé a casi 100 guardias de la sombra. 50 de ellos estaban apostados en secreto alrededor de la residencia de Liu Yu, vigilándola día y noche durante 12 horas sin descanso. Los otros 50, según el recuerdo de mi vida pasada, estaban dispersos a lo largo del río donde Liu Yu un día se ahogaría. Pero curiosamente, incluso después de que se levantara el arresto domiciliario del príncipe heredero y se emitiera el decreto del emperador para la legitimación de Liu Yu, seguía sin haber indicios de que el emperador tuviera intención de hacerle daño. ¿Habrían sido mis acciones demasiado audaces si el emperador hubiera notado mis verdaderas intenciones? No, no podía ser. Cuando visité la residencia de la princesa real, usé la excusa de revisar las cuentas de la casa de mi madre. Nadie fue alertado. Además, los guardias de la sombra de mi madre no eran más débiles que los guardias internos del emperador. Por mucho que desplegara para proteger a Liu Yu, nadie debería haberse dado cuenta. Entonces, ¿qué había pasado por alto? Medio mes después, la emperatriz trajo a Wu Benia a visitar a mi madre con el pretexto de jugar al ajedrez. Pero la emperatriz, que antes era lavandera, ¿qué sabía de ajedrez? Era solo una excusa para poner a Wu Benia en contacto con Liu Yu.
En cuanto entraron en la finca, Wu Benia no pudo contenerse y corrió a ver a Liu Yu. La emperatriz se tapó la boca con una sonrisa cariñosa. Benia no es tan considerado como Banji. Ya tiene esposa, pero olvida a su propia madre. En ese entonces el emperador aún no había anulado mi compromiso con Wu Benia. Yo seguía siendo la futura princesa heredera. Y aún así, la emperatriz llamó a Liu Yu su nuera, con la clara intención de humillarnos tanto a mí como a mi madre. Sonrió suavemente y dijo, pero esa niña Liu Yu, tan dulce y hermosa, le sienta de maravilla a mi Benia. Una mujer no necesita ser fuerte. Los asuntos de Estado son de los hombres. El deber de una mujer es administrar su hogar con discreción. ¿No estás de acuerdo, princesa? Me dio un vuelco el corazón. Mi madre, la noble princesa real de Deyong, luchó junto al mismísimo emperador. Incluso después de su muerte mantuvo su voz en la corte. Y si había algo que ella despreciaba, era a cualquiera que le dijera lo que una mujer debía o no debía hacer. Si alguien se atreviera a sermonearla sobre el lugar de la mujer, ni siquiera el propio emperador se libraría de su reprimenda. Enseguida, me di cuenta de que la emperatriz la estaba provocando a propósito. Mi madre podía enfurecerse, podía discutir, pero no ahora. Me acerqué rápidamente y, bajo las largas mangas de mi túnica, le estreché la mano con suavidad. La tía imperial habla con sabiduría, dije con suavidad. Estoy dispuesta a aprender de ti. Nadie me comprendió mejor que mi madre. Me miró largamente con un destello de comprensión en sus ojos. En cuestión de segundos, su expresión se suavizó. Sonrió y se giró hacia la emperatriz. Hace apenas unos días, mi familia recibió varios rollos de seda fina de Yunxian. ¿Le gustaría a mi hermana verlos? La sonrisa forzada de la emperatriz se endureció. No hace falta. El palacio está lleno de seda, no me faltan algunos rollos de tu propiedad. Hermana, eso no servirá, respondió mi madre con amabilidad. Las sedas de palacio pertenecen al palacio. Las mías son mías. Considere esto una pequeña muestra de buena voluntad, por favor, acéptelo. Tomó a la emperatriz del brazo con gracia y se la llevó. Antes de irse me dirigió una mirada significativa. Exhalé silenciosamente, aliviando la mitad de mi tensión. Luego me di la vuelta y me escabullí hacia el patio principal. Estaba tan cerca de las habitaciones de Liu Yu que si uno se apoyaba en la pared, se podía oír la conversación. Su Alteza, la suave voz de Liu Yu tembló. Verla bajo tanta presión me rompe el corazón. Liu Yu solo odia su falta de poder, a diferencia de mi hermana, quien puede ayudarla. No diga tonterías, dijo Wu Benia con impaciencia. ¿Cómo podría tu hermana compararse contigo? Eres mi tesoro, mi mismísimo corazón. Liu Yu comprende todo lo que has hecho, Su Alteza. Pero no deberías sufrir por mí. El estatus de Liu Yu es demasiado bajo, no soy digno. Si tú no lo eres, ¿quién lo es? Al verte así, el corazón de Liu Yu se rompe. No puedo comer, no puedo dormir. Ojalá pudiera abrazarte de nuevo. Gracias a Dios, por fin estás aquí. Entonces déjame abrazarte, susurró. Cuando te conviertas en mi esposa, te abrazaré todos los días. Escuchar esas tiernas tonterías conmovería a cualquier hombre, pero ya no tenía paciencia para preocuparme. Antes de que llegara la emperatriz, mi madre me dijo que mi padre ya le había dado la mitad de su fortuna a Liu Yu. Eso significaba que ahora la valoraba más que a mi madre y a mí. HMPH. Que el duque consorte de Pinyan eclipsara incluso a la princesa real, semejante audacia era imperdonable. Imperdonable para mi madre y para mí. Esa noche Liu Yu apareció en el salón principal acompañada de varias sirvientas. Su porte frágil y recatado había desaparecido. Ahora se comportaba con arrogancia y orgullo, ordenando a las sirvientas que trajeran sillas, señalándolas como si ella fuera la reina. Estas sirvientas me las encomendaron la emperatriz y el príncipe heredero, dijo fingiendo humildad. Temía que molestaran a mi hermana, así que he venido a disculparme de antemano. Si alguna vez te causan problemas, te pido perdón. Al terminar de hablar, Liu Yu suspiró suavemente con la mirada fija en mí. La gente del palacio es realmente diferente a la de afuera. Con una sola mirada, los sirvientes ya conocen la voluntad de su amo.
Seguramente, hermana, entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Ay, me equivoqué. La emperatriz y el príncipe heredero nunca debieron haberte asignado doncellas. Dejó escapar un suspiro teatral. Después de todo, sus altezas son demasiado nobles como para asignarles sirvientes de palacio a otros sin más. Solo quienes tienen un estatus verdaderamente elevado reciben tal favor. Mi mirada se desvió hacia las doncellas que estaban detrás de ella, de hecho, alguna vez fueron asistentes de la emperatriz y el príncipe heredero. Solo unas cuantas doncellas de palacio, y aún así, Lu Yu se comportaba como si reinara en el cielo. La verdad era simple, la emperatriz y Wu Benia no se habían negado a concederme doncellas, más bien, mi madre nunca se había dignado a aceptar tales regalos. Hice un gesto perezoso y con un gesto ágil, ordené a mis asistentes que echaran a Lu Yu y su silla del salón. Entonces, dando un paso adelante, apreté mi talón contra su pálida muñeca. Altona, dije con frialdad. Yu, gritó Lu Yu con voz estridente y furiosa. Ah. Se lo diré al príncipe heredero. Sonreí, de un humor sorprendentemente alegre. Con la punta de mi zapato manchado de sangre, le levanté la barbilla. Bonita sí, pero no muy brillante. Se puso de pie con dificultad, con los ojos llenos de odio. ¿Qué dijiste? Dije, respondí con serenidad, que aparte de seducir a los hombres, no tienes otra habilidad. ¿Son los hombres tu cielo y tu tierra? ¿No puedes respirar sin ellos? Incluso un perro al ser golpeado, ladra, continué en voz baja. Pero tú solo te arrodillas, lloras y te lamentas. Esas manos, esos pies, esa lengüita afilada, nada más que adorno. Solo sabes mirar con los ojos rojos y gritar, se lo diré al príncipe heredero. ¿Y luego qué? Me castigará. Me matará. Me burlé. No seas absurdo. Mi madre es la princesa real de Deyong, la única funcionaria de la corte, inferior a una pero superior a todas. Es su tía de sangre. Y yo soy su hija. ¿Crees que el príncipe heredero podría mover un dedo contra mí sin que los ministros lo ahogaran en su propia saliva? O quizás me incliné más, le pedirás que te conceda más doncellas. Pero mira hacia atrás, esas doncellas de las que presumes con tanto orgullo, ya te he derribado y pisoteado, ¿y qué hacen? Se arrodillan, temblando, implorando clemencia. ¿Por qué? Porque una vez que salen del palacio, son solo sirvientes. Y aquí, yo soy el amo. Así que dime, ¿qué te hace sentir tan orgulloso? ¿Qué te hace creer que eres mejor que los demás? Adelante, dije con frialdad. Corre con tu príncipe heredero. Cuéntaselo todo. Nunca te he visto como un rival, Lu Yu. Porque quienes están por debajo de mí no son mis iguales, merecen el desprecio. Sin embargo, como dice el dicho, hasta un gran barco puede naufragar en una cuneta estrecha. Y Lu Yu era precisamente esa cuneta. No permitiría que se repitiera el mismo error. Así que me rebajé lo justo para enseñarle lo que significaba la verdadera nobleza y la degradación. Yo era lo alto, ella lo bajo. Lu Yu se agarró la muñeca herida y se marchó derrotada, cabizbaja y con los hombros temblorosos. Una inútil. Y aún así Wu Benia y la emperatriz se habían esforzado tanto por elevarla, primero persuadiendo al emperador para que permitiera a mi padre inscribir su nombre en el registro familiar, y luego enviando gente para apoyarla en cada paso. La emperatriz se mostraba tan complaciente ante mi madre, como si ya hubiera obtenido un gran triunfo. ¿Y qué? Hasta que se emitiera el edicto imperial de anulación y Lu Yu fuera declarada oficialmente princesa heredera, no podía hacerme nada. Y mientras no pudiera hacer nada, yo podría aplastarla. ¿Pero por qué no se había emitido aún el edicto? ¿A qué se debía la demora? De repente caí en la cuenta. Claro. Unos días después, la emperatriz ofreció un banquete para contemplar las flores de otoño. No me interesaba Lu Yu, pero ella estaba decidida a provocarme. A lo largo de la sinuosa veranda, exhibió un brazalete de jade ante mis ojos, con una voz melosa y triunfal. Este brazalete imperial de jade me lo había regalado personalmente la emperatriz. Oí que una vez quiso guardarlo como regalo de compromiso para la futura princesa heredera, pero ahora me lo ha dado. Mi hermana no estará enfadada, ¿verdad?
Rió suavemente girando la muñeca para que la piedra brillara verde bajo el sol. Es realmente exquisita, el color, las vetas, todo. Qué lástima que solo haya una. Hermana, parece que tendrás que prescindir de ella. Me detuve, la tomé de la muñeca y la apreté contra mi pecho. Ella jadeó. Ah, hermana, seguro que no piensas quitártelo a la fuerza. Me encantaría dártelo, pero como fue un regalo de la mismísima emperatriz, devolverlo podría disgustarla, ¿no crees? Lu Yu, eres un completo ingenuo, dije en voz baja, con una sonrisa en los labios. Déjame enseñarte algo, los sabios ocultan su brillantez, mientras que los necios hacen alarde de su ingenio. ¿De qué estás hablando?, preguntó desconcertada. Antes de que pudiera reaccionar, me dejé caer hacia atrás, zambulléndome en el agua como si me hubiera empujado. Cuando desperté, ya estaba de vuelta en la finca. No la empujé. Se cayó sola. Lu Yu se arrodilló en el suelo con el cuello pálido al descubierto y lágrimas en los ojos mientras se aferraba a la manga de mi padre. Pero todas las jóvenes y doncellas presentes podían atestiguar que fue ella quien me provocó primero y luego me empujó al lago. Los ojos de mi madre estaban rojos de furia. Ordenó a 2 sirvientas que sujetaran a Lu Yu y luego la golpeó repetidamente en la cara. Si mi hija no despierta, dijo con frialdad, serás la primera en morir y la seguirás a la tumba. Huellas rojas de manos florecieron en el rostro antes delicado de Lu Yu. Miró a mi padre con ojos desesperados, suplicando ayuda, pero él solo le devolvió la mirada, decepcionado. Su rostro palideció y su cuerpo se tambaleó como si estuviera a punto de desplomarse. Casi podía imaginar la escena con claridad. De no ser por la protección del príncipe heredero y la intervención de mi padre, la habrían enviado al Ministerio de Justicia para ser juzgada, no solo arrodillada aquí bajo la ira de mi madre. Esa fue la lección que le di. Tenía innumerables maneras de usarla, de convertirla en un instrumento para mis fines. En mi vida anterior, ella había muerto. La furia de mi madre contra la corte llevó al emperador a ejecutar a Lu Yu y luego a culparla por actuar imprudentemente en defensa de su hija. Así que esta vez, la mantendría con vida y la usaría para reclamar todo lo que mi padre nos había arrebatado. Si no hubiera descubierto la conexión secreta entre mi padre y el príncipe heredero, jamás me habría dado cuenta de que nuestras trágicas muertes en esa vida pasada fueron fruto de una conspiración cuidadosamente urdida por mi padre y el emperador. Usaron la muerte de Lu Yu para enloquecer a Wu Benie, obligándolo a casarse conmigo, todo con el único fin de apoderarse del poder político de mi madre. Una vez que su influencia en la corte fue despojada y dejó de ser útil, nos destruyeron a ambos. El difunto emperador dijo una vez que si la princesa real hubiera sido hombre, el imperio mismo le habría pertenecido. Y fue precisamente esa afirmación la que la condenó. Aunque nunca había albergado pensamientos de rebelión, el emperador aún le temía. ¿Cómo podría un gobernante permitir que otro yace en paz bajo su trono? Y mi padre era la espada más afilada en la mano del emperador. Mi madre se había humillado al casarse con él, cortando su primer amor, la mujer que dio a luz a Lu Yu. Esa mujer murió al dar a luz. En ese entonces mi padre navegaba con mi madre en una excursión de primavera. Ni siquiera la vio por última vez. Culpó a mi madre creyendo que si ella no lo hubiera obligado a irse, la mujer que amaba seguiría viva. Durante años vivió junto a mi madre alimentando ese odio, soñando con matarla. No amaba ni a mi madre ni a mí, ni siquiera a Lu Yu. La única mujer que amó fue la dulce figura congelada en su memoria, el loto blanco puro que nunca envejeció en su mente. Tras mi caída al lago sufrí graves heridas. Los vientos otoñales azotaron la capital, y el médico imperial me recomendó viajar al sur, a Nancheng, para recuperarme. Al principio, mi padre se negó. Pero cuando algunas lágrimas resbalaron por mis mejillas, y con mi madre a mi lado, cedió con la condición de que él mismo eligiera a los asistentes que me cuidarían. Dijo que era por mi seguridad, pero yo sabía que era para mantenerme bajo vigilancia. El día de la partida, él todavía estaba en la corte. Lu Yu, alegando que la había acusado falsamente, no vino a despedirme. Mi madre me sujetó la mano con fuerza, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Mi querida hija, susurró, has sufrido demasiado. Soy inútil. No pude protegerte. Le sequé las lágrimas con suavidad y la abracé. Mamá, eres la mejor persona del mundo. Tengo suerte de tenerte.
Este viaje medio año, quizás 1 o 2 años como máximo. Por favor, cuida de la casa. Recuerda lo que te dije ayer, digan lo que digan tu padre o el tribunal, no te enfades. Espera mi regreso. Este viaje mío fue para prepararme para el día en que me encontraría con el mismísimo Hijo del Cielo. En este imperio nunca había habido una soberana. Porque el mundo creía que las mujeres pertenecían a las cámaras interiores, cuidando del hogar y la familia, las mujeres eran como pájaros en jaulas doradas, adornadas con cuerdas de oro, liberadas cuando estaban contentas, hambrientas o destrozadas cuando no. Incluso mi madre, la primera mujer en ocupar un cargo en la corte, solo había recibido una observación del difunto emperador: si fueras hombre, este reino sería tuyo. Y sin embargo ella también tuvo que someterse al mismo destino que todas las demás mujeres, casada, tolerada y vigilada con recelo. Porque una vez ostentó el poder. Pero este mundo, este trono, debería pertenecer a quienes tienen la capacidad de reclamarlo. Si ellos pudieron ocuparlo, ¿por qué nosotros no? En los 2 años que pasé en Nanchang, me liberé por completo de mis cadenas. Más rápido que un rayo me apoderé de cada gramo de la fortuna de mi padre, tanto pública como secreta, e incluso los bienes que le había dado a Luyu fueron aniquilados. Mientras tanto, recogí grano en secreto, forjé armas y entrené a hombres leales en silencio. En cuanto a mi madre, usó su título de princesa real para dirigir obras de riego, abrir canales, enseñar a los agricultores y fundar escuelas. El emperador empezó a temer. Y el día que regresé a la capital, mi madre ofreció un gran banquete, invitando a todos los nobles y funcionarios del reino. La emperatriz acudió personalmente a felicitarla y trajo consigo el decreto imperial que otorgaba a Luyu el título de princesa heredera y fijaba la fecha de la boda. Su sonrisa era radiante. Banji, eres una buena chica, dijo con dulzura. Tú y Benie crecieron juntos, pero el destino no los unió. Ahora que eres mayor, seguro que lo entiendes. Benie es el príncipe heredero, después de todo. ¿Entiendes? Claro que lo entendí. Quería presumir delante de mi madre, parecer amable, magnánima y virtuosa, mientras insinuaba que yo no era digno de su hijo. Pero la vida no concede victorias tan convenientes. A mi madre no le molestó en lo más mínimo su intento de humillarnos. En cambio, sonrió radiante. ¿Qué dices, hermana? Preguntó con ligereza. Banji y Benie crecieron juntos y claro, le desea lo mejor. Quienes no tienen fortuna no pueden vivir donde la tienen. Ver al príncipe heredero y a su amada unidos solo le llena de alegría a Banji. La emperatriz parpadeó, perpleja. Había provocado hasta ese punto, y aún así mi madre sonrió como si fueran hermanas muy unidas. Aún desconfiando, permitió que mi madre la tomara del brazo y se la llevara. Antes de irse, mi madre se giró, arqueando las cejas con orgullo y con un brillo travieso en los ojos como diciendo: «Banji, ¿qué tal lo hice?». Pero solo yo sabía cuál sería su siguiente frase. Quienes tienen fortuna no entran por una puerta sin ella. Al terminar el banquete y caer la noche, Luyu entró pavoneándose en mi patio principal con un séquito de asistentes. Ahora que había sido nombrada princesa heredera, su estatus era diferente, sus residentes más lujosos, sus sirvientes el doble. Mi patio principal, aunque no tan grandioso como la finca secundaria, era el verdadero símbolo de autoridad en Pinyan. Sin embargo, lo primero que hizo al entrar fue ordenarme que me arrodillara y desalojara el lugar. Sonreí. 2 años de diferencia, y ella no había cambiado nada. No, ella había progresado. Por ejemplo, había logrado perder hasta el último centavo de la propiedad que una vez controló, porque yo me lo había apropiado sin hacer mucho ruido. Desesperada, incluso la habían pillado vendiendo mis posesiones en secreto. Mi vieja niñera se burló. La segunda señorita es bastante atrevida. Entre las casas nobles, todos saben que cuando nació nuestra princesa del condado, el cielo brilló rojo y 24 fénix volaron en círculos sobre el tejado durante 12 horas. Ella es la hija bendita del cielo. Su Majestad mismo decretó que, salvo inclinarse ante la tierra y sus padres, la princesa no necesita arrodillarse ante nadie. Y tú eres solo una futura princesa heredera que aún no ha cruzado las puertas del palacio. El rostro de Luyu se sonrojó de humillación y rabia. Levantó la mano y golpeó a la enfermera en la cara. Estoy hablando, ¿cómo se atreve una sirvienta a interrumpir?
¿Acaso los sirvientes de la princesa del condado también son de mala educación? Aunque furiosa, la enfermera captó mi mirada y se arrodilló de inmediato. Por favor, perdóname, princesa del condado. La expresión de Lu Yu se iluminó, presumida y victoriosa. Una sirvienta se comportó mal, así que la corregí por ti, hermana. No me culparás, ¿verdad? Agité la mano suavemente. Claro que no. Al instante siguiente, dos de mis fuertes matronas la sujetaron y la inmovilizaron contra el suelo. ¿Qué haces? Suéltame. Soy la princesa heredera. Las matronas la abofetearon repetidamente, convirtiendo su rostro, antes delicado, en un desastre hinchado. Mi querida hermana, dije en voz baja, ¿has olvidado la lección de hace 2 años? Tenemos la misma sangre. Como tu hermana mayor, debo guiarte cuando olvides tus modales. Originalmente esta bofetada debería haber salido de mi propia mano. Pero como mi sirvienta fue tan desconsiderada y tú, hermanita, te encargaste de disciplinarla, quizás ya te hayas metido entre los sirvientes. Así que deja que los sirvientes terminen la lección por mí. Golpeé a Lu Yu con fuerza y le advertí que si se atrevía a desobedecerme otra vez, le cortaría el pelo, dejándola inservible para el matrimonio. Estaba aterrorizada, con el rostro pálido como un pergamino. Sollozando huyó presa del pánico en busca de Wu Benie. A la mañana siguiente Wu Benie estaba afuera de mi patio con la furia ardiendo en sus ojos. Lu Banie. Has ido demasiado lejos. Gritó. Lu Yu es mi futura esposa. ¿Cómo te atreves a golpearla? ¿Acaso me consideras el príncipe heredero? 2 años desde la última vez que lo vi, y sin mí en la capital, se había vuelto arrogante y desenfrenado. Usar ese tono conmigo. Había olvidado los días en que estudiábamos con el gran Tudor, cuando él intimidaba a otros hijos de nobles, y yo era quien lo arrastraba por el cuello y lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente. Pero esto también era como lo había previsto. En mi vida anterior, la masacre de mi madre y de mí en nuestra propia finca había sido obra suya. Esto solo demostró lo que ya sabía, la verdadera naturaleza de Wu Benie era la arrogancia y la crueldad. Su moderación ante nosotros no había sido más que miedo. Lo recibí con la debida cortesía y lo invité al patio. Confundió mi compostura con miedo y se volvió más insolente. Sentado como un rey, ordenó, «Sírveme té». Levanté una taza de té frío y se la eché directamente en la cabeza. Antes siquiera de casarte con mi familia, príncipe heredero, ¿te atreves a interferir en cómo castigo a mi hermana? ¿O deberíamos ir juntos al salón Duanso y pedirle a su majestad que decida quién tiene razón? Ni siquiera su majestad se entromete en los asuntos domésticos de un vasallo. ¿Te consideras superior a él? Tú. Me burlé. ¿Te crees digno de que te sirvan té? Con ese cerebro de 2 colas tuyo, ni siquiera podrías mantener vivo a un pez, y aún así quieres que te sirva té. Wu Benie, rojo de furia, se quedó sin palabras. Se dio la vuelta para irse, con la intención de encontrar a Lu Yu. Hice un gesto a mis guardias. Átenlo. Amordácenlo. Llévenlo directo al palacio por la puerta principal. Ni siquiera volvió a ver a Lu Yu. Tras el receso de la corte, mi padre corrió a verme. Para entonces ya se había extendido por toda la capital el rumor de que Wu Benie, por amor a Lu Yu, había irrumpido en mis aposentos privados en plena noche. «Has actuado imprudentemente», gritó en cuanto me vio. «El príncipe heredero solo te regañó por Lu Yu. Sopórtalo y pasará. ¿Por qué tienes que arrastrar tu nombre y la reputación de la familia por la borda?» Parpadeé lentamente, confirmando que esas eran realmente las palabras de su propia boca. Lágrimas ardientes me inundaron los ojos, temblando de dolor. «Padre, sabes perfectamente por qué la castigué anoche. Hace 2 años, me robó a mi prometido y me arrojó al lago. Mi cuerpo tardó años en recuperarse, y ahora se atreve a intentar echarme de nuestra propiedad. Yo estaba demasiado enojado para contenerme. Pero Lu Yu es la futura princesa heredera. Ladró. Humillaste al príncipe heredero delante del emperador, la emperatriz y toda la corte. ¿No te importa la posición de tu padre? Desde que tomé el control de sus finanzas discretamente, Wu Benie perdió toda razón para depender de él. Su relación se enfrió.
De no ser por Lu Yu, Wu Beni habría rechazado a mi padre hacía mucho tiempo. En la corte, la facción de mi madre había comenzado a ejercer presión. Incluso con la protección del emperador, mi padre fue expuesto por innumerables errores. Su carrera pendía de un hilo. Había depositado todas sus esperanzas, su futuro, en Lu Yu. Verme ofender a Wu Beni era, para él, un desastre. Su odio hacia mí apenas podía contenerse. De haberse atrevido, me habría estrangulado en el acto. Bajé la mirada, fingiendo remordimiento, con la voz temblorosa por la disculpa. Solo entonces se ablandó y salió en busca de Lu Yu. Al ver su espalda desaparecer, recordé en silencio la fecha de su muerte. Era temporada de cosecha. Según mis recuerdos de mi vida pasada, en medio mes, las tribus Di del norte asaltarían nuestras fronteras para apoderarse del grano. Un mes después, sus fuerzas de élite atravesarían la línea norte, iniciando oficialmente la guerra contra De Jong. En mi vida anterior, la campaña se prolongó interminablemente. El tesoro imperial se vació, el suministro de provisiones del ejército flaqueó. La moral de los soldados se desmoronó. Las derrotas se sucedieron. Cuando la corte buscó a alguien capaz de asumir la responsabilidad, nadie se atrevió a dar un paso al frente. Mientras otros temblaban de miedo ante la muerte, mi madre, ostentando el título de princesa real, escoltó personalmente los convoys de grano al frente, liderando ella misma a las tropas en la batalla. Dio su sangre por un siglo de paz para De Jong. Pero al final, Wu Beni la acusó de traición, de conspirar contra el heredero real y de conspirar con naciones enemigas. Fue enviada a la prisión imperial. Esta vez, lo revertiría todo. Llevaría a Wu Beni a un aprieto donde tendría que elegir entre su belleza o su imperio. Tras su enfrentamiento conmigo, Lu Yu guardó silencio durante varios días. No se presentó ante mí ni corrió a quejarse con el príncipe heredero ni con mi padre. Un día, mientras leía en el pasillo, una sirvienta llegó corriendo. La princesa del condado, Su Alteza Real, acaba de recibir una pieza de jade sangriento. Solicita su presencia para decidir en qué tipo de joya se convertirá. Vi una tenue figura azul en la esquina de la terraza y me detuve un momento. Jade de sangre. Un tesoro tan raro, ¿de dónde salió? Era un tributo de las regiones occidentales, respondió la criada. La emperatriz lo envió como disculpa en nombre del príncipe heredero. Asentí pensando en el brazalete que mi madre había roto días atrás. Quizás podría rehacer el jade para ella. Pero cuando regresé, mi libro había desaparecido. ¿Alguien lo ha visto?, pregunté. Todas las criadas negaron con la cabeza. No importa, dije. No importa. Era solo una crónica de guerra y estratagemas políticas. Probablemente algún sirviente lo había recogido. Medio mes después, como se predijo, estalló la guerra. Mi madre enfermó en el salón de la princesa. Permaneció postrada en cama durante 2 meses. Mientras tanto, la situación en el frente se agravaba. El emperador, insomne y angustiado, pasaba todas las noches en el estudio imperial. La emperatriz venía a visitarme cada 3 días. Bani, ¿es tan grave la enfermedad de tu madre? Permanecí constantemente a su lado, cuidándola hasta que el cansancio me hundió los ojos. Tenía el rostro pálido y la voz cansada. Mi madre luchó en el campo de batalla. Su cuerpo aún conserva muchas heridas antiguas. Ahora que han regresado los vientos otoñales, las heridas han resurgido. El médico imperial dice que debe descansar de 3 a 5 años antes de recuperarse. El rostro de la emperatriz se tensó de preocupación al despedirse. Al irse, mi madre abrió los ojos. El emperador es un hipócrita hasta el final, dijo con frialdad. Cuando teme que lo eclipse, se protege de mí como un lobo. Pero ahora, con las fronteras en peligro, quiere que me sacrifique por su gloria. Es demasiado vanidoso para enfrentarse al pueblo él mismo, temeroso de que la corte se burle de su cobardía, así que envía a la emperatriz a investigar si volveré a tomar las armas. Soltó una risa amarga. Un hombre a la vez orgulloso y cobarde, ambicioso pero incompetente. Y Wu Beni, añadió con voz cargada de desdén. El príncipe heredero no es mejor. Oigo que el ejército ha perdido batalla tras batalla, y en lugar de reanimar a las tropas, adula a los eruditos, temiendo que lo envíen al frente.
Pero el pueblo clama porque el Hijo del Cielo lidere él mismo el ejército. El emperador, acorralado por la voluntad popular, usó la excusa de que la nación no puede estar sin gobernante ni un solo día, y envió a Wu Benie al campo de batalla en su lugar. Así, la máscara que ocultaba tanto su cobardía como su afán de gloria finalmente comenzó a resquebrajarse. La emperatriz, consumida por la preocupación por su hijo, se negó a comer ni beber. Se arrodilló ante el salón imperial, llorando durante 3 días seguidos, pero sus lágrimas no lograron influir en la decisión del emperador. El día de la partida, multitudes de ciudadanos se congregaron a ambos lados del camino para despedir al ejército. A las puertas de la ciudad, Liu Yu se arrojó a los brazos de Wu Benie, sollozando desconsoladamente. Su Alteza debe regresar sano y salvo. La mirada de Wu Benie se suavizó, su voz baja y tierna. Volveré, Liu Yu. Cuando regrese victorioso, llevarás la corona de fénix y la túnica de seda, y te recibiré como mi esposa. 10 millas de despedida, una escena cargada de tristeza. Pero al darse la vuelta, Liu Yu se puso un atuendo masculino y siguió al ejército en silencio. Antes de irse se detuvo en mi patio, agarrando una pequeña mochila de viaje con expresión de suficiencia. Hermana, arruinaste tu reputación solo para unirte al príncipe heredero, y aún así, perdiste. Su Alteza dijo que no puede vivir ni un solo día sin mí. Voy a encontrarlo ahora. Qué ridículo que incluso en un momento como ese, todavía pensara en mí, que todavía necesitara regodearse. Pero como su hermana mayor, dije lo que debía decirse. En el campamento militar, las mujeres tienen prohibida la entrada. ¿Lo has pensado bien? La alegría de conocer al hombre que amas ciega toda razón. Liu Yu no es la excepción. Su hermoso rostro irradiaba una ingenua confianza. No te preocupes, hermana. Su Alteza lo ha dispuesto todo. Al ver que no me escuchaba, ordené amablemente a mis sirvientes que le trajeran una armadura de escamas doradas, ligera pero impenetrable. Pero ni siquiera lo miró, lo tiró al suelo. Gracias, hermana, pero no lo necesito. Su Alteza me protegerá. Qué lástima que nunca haya sido bendecida como yo. Hice un gesto para que me quitaran la armadura. Las mujeres más insensatas son las que apuestan su futuro por un hombre. Los hombres son criaturas volubles. Cuando aman, arrancarían estrellas del cielo. Cuando odian, harían trizas a esa misma mujer. Son engañosos, astutos y tramposos, capaces de traicionar incluso a sus seres más cercanos. El emperador, para contrarrestar a mi madre, se valió de la insensata devoción de la emperatriz. Mi padre, para desafiar a mi madre, se valió de la hija de la mujer que una vez amó. Wu Benie, para destruirme a mí y a mi madre, soportó años de simulación antes de arrancarme el corazón y quemar viva a mi madre. Cuando la vida y la muerte lo llamaran, ¿de verdad se sacrificaría para proteger a Liu Yu? Se lo había advertido muchas veces, pero las palabras amables no pueden salvar a quienes están destinados a morir. Solo podía rezar para que viviera lo suficiente para ver, con sus propios ojos, el verdadero y horrible rostro del hombre al que amaba tan ciegamente. Sin embargo, la desaparición de Liu Yu desbarató por completo los planes de mi padre. Su intención era aprovecharse de la enfermedad de mi madre, utilizando a Liu Yu para infiltrarse en las cámaras de las casas nobles y debilitar su red de influencia. Una vez que los aposentos femeninos de la nobleza estuvieran bajo su control, Wu Benie tendría pleno poder sobre la corte. Entonces actuarían para eliminar a mi madre, para vengar a su amada y liberarse de su sombra. Pero ahora, en este momento crítico, Liu Yu se había ido. Peor aún, la salud de mi madre había mejorado. Ya podía levantarse y caminar de nuevo. Mi padre estaba inquieto, pero no se atrevía a demostrarlo. Fingió dulzura, tomando el cuenco de medicina de mis manos, con la voz llena de preocupación. Mi señora, por favor, recupérate pronto. Todavía sueño con el día en que podamos volver a cabalgar juntos. Para los demás era la imagen del marido perfecto, pero la blancura de sus dedos alrededor del cuenco delataba la verdad. Mientras sorbía la medicina que él le había dado, mi madre habló con naturalidad: se acerca el cumpleaños de Wu Benie. Espero que lleguen muchos regalos. Su anexo ya está a rebosar. En unos días, que alguien traslade los tesoros a una sala más grande. Por un instante el rostro de mi padre se congeló. Entonces sonrió con torpeza.
Ese anexo ya es el más grande de la finca. Si movemos algo tendríamos que trasladar todas sus pertenencias al patio principal. Quizás no deberíamos preocuparnos. Ese anexo, el mismo del que Liu Yu había robado innumerables objetos de valor. La mayor parte del dinero de esas ventas había ido directamente a manos de mi padre. Había usado esa plata para comprar influencia para Wu Benye. Si mi madre encargaba un inventario, las cuentas no cuadrarían y ella insistiría en el asunto sin piedad. ¿Cómo no hacerlo?, dijo con aspereza. ¿No es Oanji tu hija? Si la casa no la cabe, ¿no hay espacio fuera de la finca? ¿No hay una mansión vacía en la calle Laiming? Que la limpien y trasladen sus cosas allí. No, mi padre alzó la voz sin poder contenerse. Forzó una risa forzada. Hay demasiados transeúntes por ahí. Si los ladrones se dan cuenta, ¿qué haremos? Pasillo. Haré que amplíen el anexo. Pero una excusa tan floja no pudo engañar a mi madre. Esto no servirá, y aquello no servirá, eres realmente inútil. Si la finca no lo soporta, trasládalo todo a la mansión de mi princesa. Para un hombre que una mujer lo llame inútil es ver su orgullo hecho añicos. Esa noche mi padre le puso raíz de aonite en su medicina. Mi madre vertió el contenido en una maceta, con la mirada perdida. Así que de verdad desea mi muerte. Suspiré. Una mujer que desperdicia su corazón en un hombre es la más tonta de todas. En mi vida pasada, ya había muerto una vez. Entonces mi padre enfermó, envenenado por su propia mano. Mi madre, furiosa, irrumpió en el Ministerio de Justicia, exigiendo que se encontrara al culpable en 15 días o se presentaría ante el trono del emperador para acusarlos de negligencia. Los funcionarios temblaron de miedo. Aunque aún no habían encontrado al envenenador, su investigación reveló algo más, que Liu Yu había vendido en secreto los tesoros de mi anexo, y que mi padre había usado ese dinero para contrabandear sal y armas. Era un delito castigado con la muerte de 9 generaciones. Durante la investigación, surgieron indicios de la participación de Wu Benye. Nadie podía comprenderlo. El emperador solo tenía un hijo, Wu Benye. Un día, todo de Yong sería suyo. Entonces, ¿por qué se atrevería a cometer un acto de traición? Pero como Wu Benye seguía estacionado en la frontera norte combatiendo a los invasores el único disponible para asumir la culpa era mi padre. Lo arrojaron a la prisión imperial. En una sola noche mi madre pareció envejecer 10 años. Vestida de luto se quitó el sello dorado de comandante femenina, símbolo de su autoridad otorgado por el difunto emperador, y lo usó como rescate por la vida de mi padre. El emperador estuvo de acuerdo. Ese título, comandante femenina, fue la base de su gloria durante décadas, prueba de su poder y su contribución al imperio. El día que trajimos a mi padre a casa, mi madre llevaba el mismo vestido que llevaba cuando lo conoció. El tiempo vuela, dijo en voz baja. En un abrir y cerrar de ojos, llevo tantos años casada con tu padre. La juventud no es rival para el tiempo, he pasado de ser una joven doncella a una anciana. Le puse una horquilla dorada en el pelo, observando su reflejo en el espejo de bronce, las tenues arrugas junto a sus ojos, suavizadas por la dignidad. El tiempo nunca puede vencer a la belleza, susurré. Madre, sigues tan hermosa como siempre. Ella rió, y la calidez volvió a sus ojos. Niña traviesa. ¿Quién hubiera imaginado que una vez fue aclamada como la mujer más hermosa de Deyong, la joya que una vez sostuvo el difunto emperador? Cuando sacaron a mi padre de la prisión imperial, su cabello se había vuelto blanco. Tenía el cuerpo magullado y roto, pero en cuanto vio a mi madre, el arrepentimiento brilló en sus ojos. Mi señora, Grazno, me han tratado mal. Mi madre sonrió suavemente y asintió. Lo sé. Sus ojos se iluminaron, una esperanza desesperada se encendió. Créeme. Debes decirle a su majestad que me tendieron una trampa. Nunca he albergado pensamientos traicioneros. Mi madre solo negó con la cabeza, preguntando en voz baja, el día 12 del tercer mes, en el año 36 de Yuanjia, cuando fui con la emperatriz a rezar al monte Luotou y fuimos atacados por asesinos, ¿fuiste tú quien lo organizó? El rostro de mi padre palideció al instante. Escúchame, puedo explicarlo. No necesito explicaciones, lo interrumpió en voz baja. Solo responde sí o no.
Él tembló arrastrándose hacia ella. Por favor, escúchame. Tenía mis razones. Ya te di tu oportunidad, dijo suspirando con lástima. Entonces, con un gesto de la manga, se dio la vuelta y se fue. Bajé la cabeza y al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Parecía un perro apaleado, sucio, tembloroso, despojado de todo orgullo. Bunny, dijo con voz áspera por nuestro vínculo como padre e hija, pídele a tu madre que me perdone. Retrocedí un paso con la voz fría como el invierno. Cuando la envenenaste debiste saber que así terminarías. Su expresión se retorció, su voz se quebró en un gruñido. Así que eres su hija después de todo, venenosas las dos. Debería haberlas dejado morir entonces. Se refería a la vez que me mordió una víbora cuando tenía 7 años. Ese día, él y mi madre discutieron. Al anochecer, yo estaba en el jardín recogiendo peonías. Pensé que si recogía algunas más hermosas, mi padre podría usarlas para reconciliarse con mi madre. Pero cuando alcancé la tercera flor, una serpiente se enroscó en mi tobillo. La criada que debería haberme vigilado no estaba por ningún lado. Lloré hasta quedarme sin aliento. Entonces apareció mi padre. Extrajo el veneno de la herida, llamó a los médicos y me salvó la vida. Una vez pensé que era mi ángel de la guarda. Nunca imaginé que la serpiente había sido liberada por su propia mano. Los niños nacen amando a sus padres. Pero algunos padres no aman a sus hijos. Solo se aman a sí mismos. Lo encerré en el cobertizo, dejándole solo un colchón de paja y un cuenco roto lleno de pienso para cerdos. Medio mes después, estaba al borde de la muerte. Cuando abrí la puerta, tapándome la nariz para protegerme del hedor, el olor a podrido casi me hizo sentir fatal. Mi madre me preguntó y yo dije con voz serena, ¿te has dado cuenta de tu error? Yacía en la cama de madera, respirando con dificultad, con los ojos llenos de resentimiento. Me quedé en silencio un buen rato antes de hablar. Parece que aún no lo entiendes. Siempre has sido hábil para culpar a los demás. ¿Cómo podría un hombre como tú pensar que está equivocado? Me acerqué rodeando la cama lentamente. Un momento juras lealtad eterna a la mujer que amas, al siguiente codicias el poder de mi madre. Te sumerges en la pasión con tu amante y luego te comportas como un esposo devoto en casa. Qué lástima que nunca fueras actor, habrías sido el mejor de tu generación. Durante todos estos años engañaste a mi madre a la perfección. Abrió la boca para hablar, pero le metí un pañuelo con asco. No te molestes, dije en voz baja. Sé exactamente lo que quieres decir, que el difunto emperador forzó el matrimonio, que te tendieron una trampa. Que si mi madre no hubiera insistido en casarse contigo, habrías sido libre de casarte con tu primer amor. Que es todo culpa suya, que arruinó tu historia de amor, ¿no? Pero mi madre ya le había dado demasiadas oportunidades. Fue su codicia, su deseo insaciable de tenerlo todo, lo que lo destruyó. Fue él quien mató a su propia amante. Mi madre, compasiva hasta el final, dijo que aunque llevaban décadas siendo marido y mujer, y aunque él la había traicionado y envenenado, aún no soportaba verlo sufrir. Así que me pidió a mí, su hija, que lo acompañara en su último viaje. Ah, es cierto, dije con ligereza, como si recordara algo. Olvidé decirte que ya me he apropiado de todas las propiedades a tu nombre. Después de todo, dijiste que algún día todo lo que poseías me pertenecería. Simplemente lo reclamé antes de tiempo. Estaba amordazado, solo podía retorcerse débilmente, sus gemidos ahogados llenaban la habitación. Le di una última mirada, me giré y les dije a los sirvientes, últimamente el tiempo ha estado terriblemente seco. Cuidado con provocar un incendio. Salí y miré el cielo azul y despejado, exhalando suavemente. Me pregunté si los escribas de la corte ya habrían terminado de escribir su elegía fúnebre. Detrás de mí, las llamas rugieron. Nadie vino a salvarlo. La muerte de mi padre fue rápida e indignidad. Mi madre, vestida de luto, no salió de sus aposentos. En ese momento un grave suceso sacudió el frente. Wu venía para hacer reír a Luyu, encendió las hogueras una y otra vez. Esas llamas, señal de emergencia ante la invasión enemiga, sembraron el caos en los campamentos.
Los generales, creyendo que el ejército Di había traspasado las murallas, se apresuraron a defenderlas, solo para encontrar a Wu Benia y Lu Yu cantando y bailando en la torre de la fortaleza. Más tarde, cuando el enemigo atacó de verdad, Wu Benia encendió las hogueras una vez más. Nadie vino. El ejército del norte cayó. 5 ciudades fueron tomadas sucesivamente. La moral se derrumbó. El imperio se tambaleó. Dentro y fuera de la corte estalló la indignación. Wu Benia y Lu Yu huyeron hambrientos y sucios, regresando a la capital, solo para ser capturados al cruzar las puertas. Abandonar el campo de batalla como comandante supremo era una traición de primer orden. En el salón imperial, Wu Benia se arrodilló y lloró amargamente. Padre, ve la verdad. Fue esta vil mujer quien me hechizó. Me hizo encender las luces. Sí, me engañaron. Es un demonio renacido. Lu Yu, encadenada, parecía como si su corazón ya hubiera muerto. Mira. Cuando la muerte se acerca, el hombre que decía amarte siempre elegirá su propia vida primero. El amor no puede triunfar sobre el egoísmo humano. Esa es la verdad. En mi vida anterior, el emperador ejecutó a Lu Yu, y el odio de Wu Benia se volvió hacia mi madre. En esta vida, fueron sus propias manos las que enviaron a Lu Yu al campo de ejecución. Y cuando ella se fue, no le quedó a nadie a quien odiar excepto a sí mismo. El día de su ejecución, visité a Lu Yu en prisión. La otrora hermosa muchacha ahora estaba encogida y pálida, como una vieja bruja. Has venido a burlarte de mí, ¿verdad, Lu Banya? Dijo con voz ronca. Lo admito, has ganado. Su amor era todo una mentira. Todo era mentira. Quise reírme de ella, pues nunca había comprendido su propia estupidez. Pero en cambio sentí lástima. Desde su nacimiento hasta su muerte solo conoció la codicia, la rivalidad y la búsqueda de una vanidad vacía. Le puse un pequeño trozo de pergamino de piel de oveja en la mano temblorosa. Puedes elegir vivir, le dije. O morirás aquí humillado, en una hora. Si decides vivir, cuando nos volvamos a encontrar, te daré la oportunidad de matar a Wu Benia con tus propias manos. Quiero vivir, susurró. Quiero matarlo yo misma. Apretó el pergamino con fuerza, con los ojos llenos de odio, mirando hacia el este, hacia el palacio del príncipe heredero como un lobo hambriento. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Sonreí levemente rozando el dorso de su mano con los dedos. Considéralo lástima, de la hermana mayor a la que una vez hiciste daño. Poco después, aunque todavía enferma, mi madre dirigió personalmente los convoys de grano y comandó las tropas. La primera batalla fue una victoria decisiva. El emperador, deseoso de reivindicar el mérito, nos recompensó decretando mi matrimonio con Wu Benia, bajo el pretexto del favor imperial. El día de la boda, mi madre aún no había regresado del frente. Lo pensé mucho y comprendí. El emperador me vio como una garantía, un rehén, un mensaje silencioso para mi madre. Tu hija está en mis manos. No te atrevas a rebelarte. Para controlarme, el emperador ordenó que me inyectaran veneno en el té, un veneno lento y sutil. Pero le devolví cada gota a Wu Benia y le añadí un poco de azufre para darle sabor. Durante los 2 años que viví en Nanchang, mi madre encontró a docenas de mujeres que se parecían a Liu Yu. Las llevé a la residencia del príncipe heredero. De día, Wu Benia bebía y cantaba con ellas. De noche les gritaba a la cara, atormentado por el fantasma de Liu Yu en cada sueño. Poco a poco, las pesadillas lo consumían. Su cuerpo se debilitaba, su espíritu se pudría. Quedó lisiado, estéril, vacío, destrozado. Cuando Wu Benia fue despojado de su título de príncipe heredero, el emperador lo abandonó por completo y desvió su ansia hacia otras cosas. Comenzó a llenar su harén de jovencitas. La emperatriz rabió y lloró, y pronto fue arrojada al frío palacio. Cuando vi a Wu Benia reducido a un cascarón vacío, viviendo solo de narcóticos y humo, llevé a mis hombres al palacio y obligué al emperador a actuar. Los ministros, resentidos desde hacía tiempo por su corrupción, rápidamente se pusieron de mi lado. En la gran sala de audiencias, el emperador aferró a una temblorosa joven de palacio, de no más de 12 años, y gritó como un loco. Siempre lo supe. Tú y tu madre, lobos con piel humana, monstruos ávidos de poder que nunca estarán satisfechos.
Los arqueros ocultos en las sombras alzaron sus arcos. Avancé con túnicas imperiales, cada paso resonaba por la sala. Mi voz era tranquila, burlona. Su Majestad se equivoca. No fue usted quien nos trajo aquí. Dígame, ¿cuál de sus ministros le sirvió alguna vez sin temer por su vida? En el tercer año de Yuan Qian, las inundaciones asolaron Jiangnan. Los ministros presentaron planes, pero usted dudó hasta que el desastre se volvió provocado por el hombre. Y entonces, en tu furia, ejecutaste a 100 funcionarios leales en un solo día. En el 10º año, y la emperatriz recorrieron Minzhou. Como el prefecto no te reconoció, aumentaste los impuestos de la región durante 5 años. La gente pasó hambre en un año de abundancia. Y 3 años después, Wu Benia se peleó por una cortesana y mató a golpes a un hombre. Lo castigaste con solo un mes de confinamiento. ¿Sabías que el hombre que mató era el único hijo del gran tutor? Cada acto, cada decisión que tomaba era un pecado contra el mismísimo cielo. De no ser por el incansable servicio que le prestó mi madre, el imperio se habría derrumbado en el caos. Era un hombre inútil, incapaz de distinguir el bien del mal, pero siempre desconfiado de mi madre. Un hombre así no tenía derecho a ser emperador. La abdicación forzada transcurrió sin contratiempos. Wu Benia ascendió al trono, pero yo ostentaba el sello de la regencia. Todo el grano y los suministros que había preparado durante tanto tiempo fueron enviados al frente. Todas las armas forjadas pasaron a manos de nuestros soldados. Los talentos que había cultivado a lo largo de los años se incorporaron tanto a la corte como a la vida común, erradicando la corrupción y aportando un verdadero beneficio al pueblo. En menos de 3 años, los Di del norte fueron expulsados a sus áridas tierras por el ejército de mi madre. Apenas sobrevivieron. Cuando mi madre regresó triunfal, me paré ante las puertas de la ciudad, gritando alto y claro: «Bienvenido a casa, soberano retirado de Deyong». Recuperé el apellido de mi madre. Llevé la corona de emperador, mi madre naturalmente se convirtió en la emperatriz viuda regente. En cuanto al indigno Wu Benia, Lu Yu lo había abatido hacía tiempo, cortándole la garganta con su espada. Nadie sabía que perros callejeros habían destrozado su cadáver en el desierto. Mi madre una vez me preguntó por qué dejé que Lu Yu lo matara. Arqueé una ceja. ¿Para qué ensuciarme las manos? Que los perros se devoren entre sí. Historia paralela, Lu Yu. Me llamo Lu Yu, la hija sin nombre del príncipe de Pingyang. Tras la muerte de mi madre, viví con su anciana niñera, Madame Tan, una mujer bajita y robusta que olía a humo y a amargura. Mientras otros niños dormían abrazados a sus padres, yo nunca había visto el rostro de mi padre. Madame Tan me contaba a menudo historias del amor de mis padres. Pero por las noches señalaba la placa conmemorativa de mi madre y maldecía entre lágrimas. «Imbécil. Nunca supiste cómo conquistar el corazón de un hombre. Moriste fácilmente dejando atrás una carga como esta, una maldición que yo debo levantar. ¿Qué pecado cometí para merecerte? Si te hubieras tragado tu orgullo y hubieras conservado el favor del príncipe, ¿estaríamos muriéndonos de hambre en esta miserable choza? ¿Tendría que compartir mi comida con tu mocosa?» Cuando maldecía, lloraba y rechinaba los dientes, con la rabia y el dolor entrelazados. Cuando tenía 4 años, mi padre finalmente llegó. Era idéntico al hombre del viejo cuadro de mi madre, elegante, gentil, con su túnica pulcra e impecable. Pero cuando se inclinó para tocarme la cabeza, su mano se movió igual que la de Madame Tan al recoger verduras marchitas en el mercado, fría, indiferente. Me encogí tras Madame Tan. Me miró fijamente un momento, suspiró y se fue decepcionado. La señora Tan me pellizcó hasta que me ardió la piel. Sonríe. Llámalo padre. Si no lo complaces, ¿cómo sobreviviremos? Su agarre era fuerte, lloré de dolor. Otros niños eran alzados por sus padres, alimentados con fruta confitada, envueltos en risas. ¿Por qué yo no? ¿No era lo suficientemente bueno? La siguiente vez que mi padre vino, había aprendido a sonreír. Había aprendido a abrir mucho los ojos, brillantes de lágrimas, y a preguntarle a papá si estaba cansado o triste. Después de eso, la vida se volvió más fácil. La señora Tan decía: «Lu Yu, eres una flor parlante. Una mujer debe convertirse en la flor que un hombre no puede ignorar».
Recuerda esto, todos los hombres son iguales. Las mujeres sobrevivimos complaciéndolos. Si quieres una buena vida, deja atrás el orgullo. Dales lo que quieren. Memoricé cada palabra. Así que me esforcé más por complacerlo. A los 7 años conocí a otra de las hijas de mi padre. Era la única princesa de Dejong, Lubani. La favorita del imperio. Cabalgaba por las calles, castigando a los malvados. Orgullosa, feroz, intocable. Nunca necesitó inclinarse ni sonreírle a nadie, y aún así, el mundo se le rendía. Fue entonces cuando lo comprendí. Yo solo era un bastardo sin nombre, indeseado. Mi madre ni siquiera era concubina. Cuando mi padre volvió, lloré y le pregunté por qué. Me miró con una extraña ternura, como si viera a otra mujer en mi rostro. Tu madre, dijo en voz baja, fue la única a quien amé. Esas mujeres, lobas y víboras, me obligaron a dejarla, me obligaron a casarme con la princesa de Pinyan. Mataron a tu madre. Son tus enemigos de toda la vida. Le conté a la señora Tan lo que había dicho. Por una vez guardó silencio. Entonces susurró, Luyu, hay cosas por las que luchas, otras las dejas ir. Pero nunca olvides que gente como ellos nunca compartirá el mundo con nosotros. Más tarde mi padre me entregó al príncipe heredero. Fue mi primera experiencia de poder. Entonces volví a verla, Lubanji. La prometida del príncipe heredero. Comprendí que su nobleza no nacía del amor, sino del poder. La bendición del emperador, eso fue lo que le dio todo. Así que decidí que conquistaría al príncipe heredero. Sería emperatriz. Me convertiría en la mujer junto al hombre más poderoso del mundo. Pero me sobreestimé. Intenté demostrarle su amor ante sus ojos, alardear de lo que creía una victoria. Pero ella ni siquiera me miró. Ella solo sonrió fríamente como si yo fuera algo bajo sus zapatos. Y entonces me salvó. Cuando hundí la espada en el pecho del príncipe heredero, con la sangre salpicando mi falda, dijo en voz baja. Lo estaba matando con tanta fuerza. Vivir sin un hombre es más fácil que matarlo. Le pregunté temblando. Podrías haberlo matado tú mismo. ¿Por qué me das la oportunidad? Sonrió levemente. Su sangre inmunda no merece mis manos. Así que eso fue todo. Incluso la venganza me la otorgó. Y jamás pude alcanzarla. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que mi padre me dijo que sedujera al príncipe heredero. Esta vez me solté de su agarre gritando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un hombre intenta tocarme. Corrí directo a los brazos de Lubani. Hermana, sálvame, grité. Fin.